Muy bien, vamos a tener esta clase esta noche, una clase igual como ayer, que está muy interesante, muy enriquecedora por los comentarios que recibo, y esta es mejor todavía. Estamos todavía en el capítulo 3, ¿se acuerda que entra Moreira, el espíritu que obsesaba a Nogueira, a Moreira, a Nogueira, el papá de Marina, y se ve que cuando ve a Marina, o sea, entra a la casa de la señora Beatriz, que estaba agonizando, vayan ubicándose, porque son muchos personajes, pero son dos familias, los Nogueira y los Torres, ¿no? Y entonces en la casa de la familia Torres, Beatriz estaba agonizando. Y para esto, al entrar Moreira a la habitación donde estaba Beatriz, encontró a Marina. Marina estaba encarnada, Moreira es un espíritu inferior. Y entonces por eso le grita asesina cuando la ve ahí sentada en un sillón, toda esa familia esperando el desencarne. No estaba Nogueira, no estaba Gilberto, estaba el señor Torres, Claudio y Marina. Y entonces dice el capítulo 4, dice, al recibir la agresión, Marina experimentó un irreprimible malestar, empalideció, se sentía sofocada, tenía todos los síntomas de quien hubiese recibido un golpe en el cráneo. Echó la cabeza atrás en el sillón, esforzándose por disimular la indisposición, pero en vano. Los Torres, padre e hijo, notaron el mareo y se acercaron. ¿Cuántos de ustedes no han sentido a veces indisposiciones cuando estaban muy bien? ¿O han sentido que se le baja las baterías? Se sienten así cansados, se sienten deprimidos, cuando no tienen por qué deprimirse, de repente algo pasa, ¿no? Es porque hay un ataque de un espíritu. El espíritu cierto no te puede golpear, pero puede con su energía negativa agredir a tu perispíritu. Y entonces vas a sentir esa desazón, esa bajada de presión, porque te dicen, no, tuve una bajada de presión, algo le cayó mal. Nada. Es un espíritu que te ha atacado. Y la violencia y el odio con que le atacó Moreira a Marina le hizo sentir hasta que se desvanecía. Se puso pálida, porque fue como si le hubiera dado un golpe en el cráneo. Nemesio tomó la palabra, atribuyendo el desmayo a la fatiga de quien había estado la noche entera, sin el más mínimo descanso desde el día anterior, junto a la dueña de la casa, cuyo cuerpo se consumía con dolorosa lentitud, mientras Gilberto traía agua fresca antes de llamar al médico. Bueno, ahí se había juntado la hipocresía, ¿no? Porque Nemesio Torres estaba teniendo como amante a Marina, y los dos estaban esperando que se muera Beatriz. Un par de hipócritas. Y Gilberto era el que pretendía a Marina y al mismo tiempo pretendía a Marita, ¿no? Todo ahí una ensalada de arroz con mango. En el ambiente espiritual el impacto no fue menor. Eso fue con los encarnados, ¿no? Ahora, entre los desencarnados, ¿cómo fue ese acontecimiento? Porque había otros espíritus que estaban ayudando a la desencarnación, porque las desencarnaciones en estos casos, cuando no es una desencarnación violenta por un accidente, ¿no? Es una desencarnación planificada, se está apagando el cuerpo físico, deben estar trabajando muchísimo nuestros hermanos espirituales ahora que están desencarnando aproximadamente 1000 personas en Perú por esta enfermedad. Entonces es un proceso genéticos, y entonces empieza a haber fallas renales, fallas cardíacas, sistema respiratorio, hasta que por fin desencarna la persona. Y entonces todos ellos que estaban allí sintieron pues la conmoción del ataque de Moreira contra Marina, porque Moreira, acuérdense que no llegó solo, llegó acompañado de 4 espíritus más, atrasadísimos como él, y empezaron a decir grosería y media. Neves, el espíritu que estaba también allí, me miró inquieto como pidiendo socorro para no estallar. Acuérdense que Neves era un espíritu que tenía mucho compromiso con Beatriz. ¿Se acuerdan?
Beatriz, la que está agonizando. Pero Neves tampoco era un espíritu esclarecido, elevadísimo, porque todavía tenía sentimientos y emociones que lo hacían difícil de controlarse ante situaciones de su propia familia. Conocía a Moreira de nuestra primera visita a Flamengo, pero ignoraba los acontecimientos que se habían desarrollado en los días anteriores. Esto también nos demuestra que los espíritus de ese nivel no saben todo. Si no le cuenta a otro espíritu, no están enterados. Y entonces ellos no sabían todo lo que había pasado del accidente de Marita, de que estaba agonizando, de que Moreira había ayudado a Marita, pero nuevamente se había envilecido. ¿Se acuerdan de la lección de ayer, no? Ya Moreira estaba mejor, pero se envilece cuando absorbe los pensamientos fijos, obsesivos de Marita con respecto a Gilberto. Entonces otra vez había vuelto a ser el mismo Moreira, espíritu inferior, de una moral inferior. Estimé que juzgaba que el aposento de su hija estaba repleto de desencarnados malhechores, sin que aquello tuviese ningún sentido, incapaz como era de juzgar las causas que impulsaban al ex obsesor de Claudio a aquella rebelión, acompañado de colegas infelices que se disponían a atacar en una acción de castigo considerada por él de justicia. No entiendo nada, no comprendo por qué estos malhechores están atacando a Marina. ¿Qué ha pasado? Nada. Una de las señoras desencarnadas, que aguardaba el momento de recoger a Beatriz una vez libre, se acercó a mí reclamando medidas. Claro, que lo habían visto llegar a André con todos estos personajes y supuestamente André tenía que contenerlos. Y al no poder contenerlos, habían irrumpido en la habitación y entonces una de estas señoras, ¿se acuerdan que son estas señoras? Después van a ver quiénes son esas señoras, ya las hemos visto. ¿Qué relación tenían con Beatriz? Moreira y sus compinches proferían palabrotas y obscenidades. Una de las formas de poder identificar un espíritu cuando es espíritu inferior es su lenguaje. O sea, si yo recibo una vez que recibí un espíritu, en una de las prácticas mediúnicas que hacíamos, en las clases de mediunidad, hay clases también de mediunidad, en la parte práctica de reconocer los espíritus según su nivel vibratorio, su nivel moral, un obispo de la Iglesia Católica se presentó y me incorporó en mí. Yo lo permití incorporar. Y entonces este espíritu decía palabrotas. Pero yo como medium entrenado lo controlaba, no le permitía que hablase obscenidades. Si sigues hablando obscenidades, cortamos la comunicación, no te va a permitir que me utilices para decir obscenidades, porque insultaba al que estaba dirigiendo la reunión. Entonces, ya uno sabe qué tipo de espíritu es el que puede recibir. Rompiendo la dignidad del recinto, dice, con palabrotas y obscenidades, después de haber burlado la vigilancia mantenida en torno a la casa. O sea, en torno a la casa había vigilante, pero entraron. ¿Cómo entraron? Aprovechando que entraba Andrés Luis. Los espíritus aprovechan, pueden entrar en nuestra propia casa. Hay vigilancia, hay protección. Pero llega una persona tarde, por eso nosotros cerramos la puerta. Y muchos se han enojado cuando empezamos la reunión de oración o de vibración y hemos cerrado la puerta y quieren tocar, quieren entrar. Pero es un minuto nomás, voy a entrar sin hacer bulla. No es el hecho de que hagas bulla, sí es el hecho que llegas tarde, porque ya se cerraron las protecciones. Pero si tú entras, y permitimos que una persona entre, pegaditos a ellos, escondidos en su perispíritu, pegaditos, se filtran espíritus atrasados y después ya cuando están adentro hacen desastre con la reunión. Y eso es lo que había pasado aquí. No pedía que se les contuviese de alguna forma en base a preconceptos humanos. Aceptaba a los recién llegados en la posición de acreedores de mayor consideración. Pero la señora Torres estaba en las últimas oraciones, en vía de partir, y requería tranquilidad y silencio. O sea, ellos decían, bueno, ya están acá, lo dejaron entrar por algo, vamos a poder ayudarlos también. Pero en estos momentos no, porque estos momentos eran los momentos finales del desprendimiento de Beatriz de su carcasa, de su cuerpo físico. En algunas terapias no se puede restablecer la normalidad orgánica, sino removiendo el centro de infección. Y ahí el punto que rompía la armonía era Marina. Como Marina estaba presente, no podía. Era el agente infeccioso. Era el que causaba todo este revuelo. Si Marina salía de la habitación, esos espíritus la iban a seguir. Entonces iban a poder terminar de hacer el proceso de desencarnación. Una vez alejada la joven, seguirían con ella los agentes del desorden.
A mí siempre me preguntan, los que conocen, que partió su ser querido, me dice, ¿y quién la acompañó? ¿O quién lo acompañó? Porque puede ser mujer o hombre el que desencarne. Y entonces yo pregunto, y cuando me contesta, siempre me contesta un amigo espiritual. No me va a contestar el mismo espíritu que ha partido, pero un amigo, o puede ser el mismo espíritu mentor de la persona, y entonces me dice, lo ha acompañado el abuelo, la abuela, la mamá, la tía, el amigo, quien sea. Puede ser el que más afinidad tenga con el espíritu que está por partir. Entonces es bonito cuando se sabe allí, cuando la persona es demasiado endeudada, una persona ha sido mala, ha sido cruel, ha hecho llorar, ha hecho sufrir, y me preguntan quién lo acompañó. Cuando yo veo quién lo acompañó, a veces tengo que hacer mentiritas blancas. Lo acompañó un buen espíritu, no se preocupen, no lo acompañó ningún buen espíritu, lo acompañó espíritus del nivel de él y lo llevaron al nivel que le corresponde. Pero tampoco, como si ya estaba la persona sufriendo, no vas a meterle por el dedo a la llaga, ¿no? No digo mal, lo apoyó un buen espíritu, bueno, un buen espíritu para hacer daño, ¿no? Pero es como decir, verdad, medias. Pero ¿para qué hacer más dolor si ya hay dolor? Porque hasta los desgraciados, hasta los sinvergüenzas, hasta los malos tienen alguien que los quiere. Alguien que los quiere. Me acerqué a la chica, dice, una vez alejada la joven, se iría con ella a los agentes del desorden. ¿No? Me acerqué a la chica que no sentía piedad, le supliqué que se fuese, que reposase, que no dudase en aceptar nuestra sugerencia, que redundaría en su provecho. Ella era una hipócrita, completamente hipócrita, cara de jefe, porque ella no tenía ningún afecto con Beatriz, al contrario, entonces, demora tanto en morirse. Entonces eso permitía también que este ataque de esos espíritus fuese efectivo. Ella obedeció a regañadientes, no quería irse, quería estar ahí en primera fila. Pidió permiso a los Torres para esperar al médico en otra habitación de la casa y yo la acompañé. La banda, sin embargo, vino a mí y Moreira me encaró. Quería saber por qué me inspiraba simpatía la joven que él hostilizaba. Me espetó si yo no la conocía todavía lo suficiente, si no había asistido a los bacanales con el padre y el hijo, y por qué me interesaba de un modo tan especial por la que él llamaba canalla, bonita por fuera y depravada por dentro. A veces vemos caras y no vemos corazones, vemos bellezas. Eso me hace acordar una vez, y bueno, ya pasó, mi papá todavía estaba encarnado, y el expresidente Toledo asumía el cargo, iba a juramentar, ¿no? Y a mí me interesaba porque nunca me simpatizó Toledo, más cuando rechaza y niega a su hija, para mí era cualquier cosa. Bueno, mi papá me dice, me llama, David, ven, David, mira, me dice, mira quién está atrás de él. Y verdad, yo también, mi papá era vidente, pero no era vidente como que dice, yo soy vidente, porque no era espírita, pero tenía esa capacidad también de ver. Mira esa sombra enorme que hay atrás de él, mira, verdaderamente era una sombra más, y era un espíritu enorme, oscuro, y me dice, este hombre, así dijo mi papá proféticamente, este hombre va a traer una desgracia a nuestro país. Acuérdate lo que te digo, me dice, acuérdate. Esa sombra es la que le acompaña. Es un espíritu malo y perverso. Y no se equivocó. Pasó el tiempo y pasó lo que pasó. Por eso podemos ver una cara bonita, pero una depravación por dentro. Y Jesús ya lo dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado, ¿saben cómo no? Le echan cal y queda blanquito, bien bonito el sepulcro, ¿no? A menos en los nichos. Pero la podredumbre está por dentro. Pues sobre eso, buena analogía que hizo Jesús como gran maestro. Sepulcros blanqueados, por fuera son blancos, como la nieve, pero por dentro son podredumbre. Notando mi escaso interés por tal conversación, recordó con malas formas a la dama que nos había rogado tomar medidas para apartarle de la habitación de doña Beatriz, diciendo que él no era un cobarde para incomodar a un moribundo, y preguntó, insolentemente, ¿por qué razón las entidades venerables y amigos que él citó como aquellas mujeres nos solicitaban a retirarle a él de allí y sin embargo dejaban a Marina, destacando que él, aunque fuese más franco y rudo, no se consideraba peor que ella? O sea, que él le espetó, ¿no? Le dijo a Andrés, ¿por qué las damas pedían que me sacaran a mí y a mis amigos si yo no soy tan ruin como Marina? Dice, si yo
Está bien, soy más franco, soy transparente, soy lo que soy, pero esa es una hipócrita, porque finge lo que no es. Continuó censurando agriamente la situación y en base a la confianza que tenía en mí desde la víspera, quiso saber exactamente mi punto de vista. Me arriesgué a decir que Marina, a pesar de todo, era hija de Claudio y hermana de Marita, a los cuales ambos teníamos mucho afecto. Cualquier cosa que la perjudicase sería malo para ellos. No tenía nada que decir en cuanto a posibles reprimendas y correcciones a su conducta para que pudiesen cambiar, pero por la amistad, los Nogueira no podía permitir que fuese masacrada. Sonrió y expresó que las apreciaciones tenían algún sentido, prometiendo que no atacaría con saña, pero que no desistiría del correctivo. Se le convenció la explicación que le hizo André Luis, ¿no? Utilizó toda su sutileza para decir, no lo hago por ella, lo hago porque esto afectaría a Nogueira y a Marita. Por ello lo hago, no por ella no hay ni un centavo. Entonces eso más o menos no la iba a atacar de la forma como la atacó al principio, pero sí iba a seguir en el proceso de querer castigarla de otra manera. Les pidió a los compinches diciendo que esperasen órdenes en el patio y nos acompañó agarrando descortésmente a la joven. Eso es importante, esta parte que dice. Superiores también tiene jerarquísticamente malos. Y eso es lo que pasa cuando una persona no es tan mala, pero ha hecho maldad y va al mundo espiritual. Entonces es esclavizado, es puesto bajo la protección y tutela, por decir algo, de algún espíritu más perverso. Y entonces trabaja para él. Por eso le mandó a sus compinches, vayan al patio y esperan ahí órdenes. Él mandaba. Indiferente a cualquier idea de compañías espirituales, Marina entró en la habitación y se acostó en la cama cerrando los ojos. Se relajó. Quería dormir, descansar, pero no lo consiguió. Moreira, insensible, queriendo apartar de mí cualquier muestra de simpatía por ella, dijo que le iba a someter a un interrogatorio sobre Marita, para que yo pudiese apreciar sus reales pensamientos y llegara a otra conclusión por mí mismo. Suspiré porque la joven mostrase respuestas nobles con respecto a tal asunto, pero mis esperanzas se desvanecieron desde el primer momento. El indeseable protector de Marita, elevado por sí mismo en la condición de juez, lanzó un insulto contundente en los oídos de la chica y le pidió opinión sobre la hermana hospitalizada. Le pedía que se manifestase, que expresase su punto de vista sobre aquel suicidio conmovedor. Marina, todavía débil, creyó pensar en ella misma sobre la hermana accidentada y creyendo que era un monólogo interno, dejó que sus pensamientos fluyesen sin la más leve autocrítica. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de nuestras maldades? Nosotros mismos hemos dicho, bueno, yo se lo merecía, porque eso, y no sabemos que estamos siendo influenciados por un espíritu que nos está haciendo confesar nuestras maldades. Se compadecía de la hermana, pero se sentía agradecida al destino por verse libre de ella. Se hacía gracias, Dios mío, porque se va a morir. Así son. Ese es el cinismo, que a Dios lo utilizan, pero como si fuera zapatilla. Indiscutiblemente no lo hubiese impulsado nunca a la muerte, no tenía coraje para tanto. Pero si ella misma había decidido desaparecer cediéndole su lugar, se sentía aliviada. Gilberto le contó con detalle la conversación telefónica de aquella noche. No había sido ninguna broma. Ambos habían deducido que Marita había imitado su voz para hacerse pasar por ella y conocer los sentimientos del joven. Convencida de que no la quería, había preferido morir. ¿Se acuerdan que Marita llamó por teléfono a la casa de los Torres, habló con Gilberto, fingiéndose Marina? ¿Se acuerdan? Por favor, digan que sí, se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Entonces había dicho, jalándole la lengua, ¿no? A ver si el otro decía qué opinaba sobre Marita, siendo Marita la que engañaba en ese momento, fingiendo la voz de Marina. Y cuando Gilberto le dice que no le importaba nada, que más bien le quería sacudirse de él, que ella lo perseguía, entonces fue que Marita tomó la determinación de querer morir. El propio Gilberto, semanas antes, le preguntó por la conducta rara de la hermana. Creía que su desequilibrio y neurosis quizás se debiese a la paternidad anónima. O sea, que pensar, ¿no será que su papá estaba loco o su mamá loca y entonces ella hereda? Eso es una gran tontería que piensa incluso la medicina, que es hereditario. No, el espíritu es el que tiene el problema.
El hijo de Nemesio creía que podría tratarse incluso de sífilis en el cerebro, confirmando que Marita no podría ser nunca una mujer casada normal. Después de una ligera pausa en el pensamiento, como quien apaga una luz y la enciende, cambiando el escenario, la joven siguió pensando y recordando. Había llamado a su casa en la noche y su madre le informó que Marita todavía no había muerto. Sin embargo, el médico le dijo a ella, doña Marcia, en tono confidencial, que la ciencia no tenía medios para su recuperación y que el óbito era cuestión de días. El facultativo le pidió tener atención especial para con Claudio, arrasado por la angustia. Le recomendó no decir al marido nada de esto que le contaba a ella, por notarle más tranquila ante el sufrimiento. Que ella, en su condición de madre, se preparase para emociones muy fuertes para apoyar a la familia, en el trance que sobrevendría en cualquier momento. Aquellos pensamientos en silencio habían herido a Moreira en sus fibras más sensibles. Las explicaciones médicas tendrían para él el resultado de un rayo. No se resignaba a perder a Marita en el plano físico. Ella inconscientemente desprendía recursos fluídicos que sintonizaban perfectamente con los suyos, proporcionándole sensaciones de euforia, de energía. Claro, porque Marita, vamos a ver más adelante, ya tenía una relación en vida pasada con Moreira. Todos habían tenido un intríngulis en vidas pasadas. ¿Eh? Acá están desarrollando lo que se llama rescate de deudas, lo que paga pruebas, lo que pasa, pago de expiación. Era todo eso. Por eso se habían juntado estas dos familias. Eso hace la espiritualidad superior. Planifica y nos pone como ficha de ajedrez para que juguemos el juego de llegar a reconciliarnos. Ese es el objetivo. No que nos peleemos, nos lleguemos a reconciliar. Pero, siempre el pero, mayúsculas, el pero subrayado, el libre albedrío, hace que los mejores planes se vayan al tacho. Retiraba de ella los estímulos mentales que daban vigor a su masculinidad, así como se valía de Claudio habitualmente, para vivir sobre la tierra como cualquier ser humano. Ente frustrado e inconforme, insultó a Marina y se justificó delante de mí en cuanto a su determinación de castigarla. Con la rabia de un niño exclamó que ambos podíamos percibir el regocijo que le causaba el infortunio de la hermana, que yo no podía negar la frialdad de sus sentimientos y que mi testimonio y mi palabra apoyasen sus conclusiones. Era evidente, si lo hacíamos un razonamiento, un juicio con pensamientos humanos, yo también diría lo mismo, que cínica, que hipócrita, merece todo el castigo, se está gozando, inclusive involucra a Dios, que gracias a Dios que se está muriendo. Podemos decir, merece todo lo que podemos hacer. Marina seguía meditando, aclarando más y más sus impresiones sobre el tema sugerido por Moreira. Amaba a Gilberto, sí, solo a él. Haría lo posible para desembarazarse de su padre, porque ella estaba haciendo allí dupleta, ¿no? ¿Acuerdas de la dupleta, esa apostación doble? Estaba jugando a dos puntas, con el padre para el gasto y con el hijo para el gusto. ¿Sabes ese dicho, no? Para el gasto, el que tenía plata, y para el gusto, el que tenía otra cosa. Cuanto tiempo más pasaba, más seguro estaba de su cariño, decía Marina. Quería casarse con él, ser la madre de sus hijos. Cuando la escena del futuro hogar se reflejó en su imaginación, mi interlocutora arremetió contra ella y bramó: nunca, tú nunca serás feliz. Tú mataste a tu hermana, asesina, asesina. Nos detenemos ahí un poquito. ¿Qué se imaginan que puede ser la venganza de Moreira si se le dejase? Pongamos de que los espíritus la dejan sola a Marina, sus afanes, y Marina llega o a casarse con Gilberto, ¿y en qué momento atacaría? ¿En qué momento se vengaría Moreira? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Piensen en la concepción, donde más le duele, porque vio que él tenía la idea de ser madre. Entonces ahí, si se dejan estos espíritus solos, son capaces de producir abortos. Otra causa de abortos, ataques espirituales. Ante tal agresión de la que yo no podía protegerla, ya que mi interferencia aislada era desaconsejable en beneficio de ella misma, la joven se sintió invadida por un extraño malestar. Aquellas recriminaciones le llegaban hondo, como si alguien le perforase el pensamiento. Jadeó con desasosiego.
Comenzó a reflexionar nuevamente sobre Marita bajo otros aspectos. En vano esgrimía ideas, intentando luchar contra el remordimiento que se infiltraba en su conciencia. Pero eso era porque ya estaba interviniendo André Luis. Ya estaba mandando también en sus pensamientos, no crea que era por sí sola. Por eso es la lucha del bien y el mal. Ambos espíritus ponen de sus pensamientos, influyen, pero la decisión es de uno, queridos hermanos. Uno es el que decide a quién hace caso. Dice, es en vano esgrimía ideas, intentando luchar contra el remordimiento que se infiltraba en su conciencia. Creía contradecirse, ignoraba que se encontraba en lucha con una inteligencia invisible que le pedía cuentas sobre su proceder. A medida que el adversario la censuraba más y más, ella se iba sintiendo más culpable. Creía que iba a perder la razón, a desmayarse, a volverse totalmente loca. Claro. Sin que se dé cuenta, Moreira, André Luis ya estaba enviando sus pensamientos para poder que ella recapacite, se dé cuenta. Entonces era una lucha interna del bien y del mal. El obsesor iba derribando su fortaleza, infiltrándose en las brechas que lamentablemente existían. A través de ella lanzaba maldiciones y sarcasmos para generar la demencia e invocar la muerte. Era el afán. El afán de Moreira era que en un estado de desequilibrio agarrase, se tirase por la ventana, se cortase las venas, tomase alguna sustancia que le provocase la muerte. Y eso ocurre. Pueden hacer que te mates, pueden hacer que... No te pueden matar con su propia mano, pero puede hacer que te mates. En vano trabajé en silencio intentando lanzar agentes mentales de auxilio para que la víctima se pudiese librar, pero la joven, muy hábil para moverse entre los hombres, sin comprometerse en la superficie de las circunstancias, carecía totalmente de conocimientos nobles para poderse evadir un ataque como el que sufría ahora. Bueno, me está diciendo André, en vano trabajé en silencio intentando lanzar agentes mentales de auxilio para que la víctima se pudiese liberar, pero como la víctima estaba tan envilecida, esa mujer, que no había de dónde agarrar, ni siquiera tenía amor a la madre, porque no puede apelar al amor a la madre por tu mamá, por tus hijos, por todo esto, ni a la madre ni al padre, a nadie amaba, era una mujer egoísta completamente, sexualizada completamente, entonces no había de dónde. Marina, a merced de la fuerza que minaba sus recursos psíquicos, se sentía derrotada. De su actitud impasible ante el desastre ocurrido con la hermana, pasó a sentirse oprimida, temerosa. Ante la sugerencia del inquisidor que torturaba su mente, comenzó a imaginar que Marita, en verdad, no habría intentado el suicidio si hubiese encontrado en ella una compañera honesta y piadosa. Le está trabajando el sentimiento de culpa. Peligrosísimo, el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa va a llevarla a Marita, o puede llevarnos a cualquiera de nosotros a buscar castigo. Merezco sufrir. No merezco estar en esta vida. Merezco morir. De ahí un paso, ¡pum!, te suicidaste. Por eso existen suicidios. Porque ¿cómo puede uno romper el instinto de conservación? Que es un instinto. Eso no se piensa. Si yo me caigo, pongo mis manos, ¿no es cierto? Si hay algo que me va a quemar, retiro la mano. No pienso, retira la mano de David porque te estás quemando. No, es instinto de conservación. Si veo un peligro, mi sistema parasimpático enseguida activa la adrenalina y me pongo en alerta. No digo, alerta, alerta, hacer una sirena, internamente y todos empiezan a organizar, mis soldados. No, es instinto. Uno, si se está cayendo, salta, se agarra, se trepa, lo que sea. Y después se da cuenta de lo que ha hecho, recién razona. Bueno, pero ¿por qué se puede romper ese instinto? Por los trabajos que están haciendo los espíritus. Va rompiendo tus barreras hasta que tú insanamente, ya estás en insanía, dominado por ese espíritu, llegas a la conclusión que no vale la pena vivir. Porque aquellos que han sobrevivido al suicidio, cuando comienzan a recapacitar y se les hace un trabajo, porque yo tengo pacientes también así, yo tengo toda clase de pacientes para escoger. También tengo pacientes que se han rescatado de intentos de suicidio, ya cuando empiezan a tener su armonización, ya están estabilizados, le pregunto, ¿qué pensabas? Y me dicen, no pensaba. No pensaba. No, yo tengo que pasar libros. Ahora, en la mañana justamente recibí una paciente. No pensaba. No pensabas. Solo quería, el único pensamiento que era destruirme. Y el mátate, mátate, mátate. Entonces yo le dije, eras tú.
Era un espíritu. ¿Un qué? Un espíritu. Y le empezó a explicar. Entonces dice, ahora entiendo. Porque una fuerza que me impulsaba a hacer lo que al principio no quería, pero al final me convencí que era la única salida. El trabajo que hacen estos espíritus. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de los suicidios son inducidos por espíritus atrasados. Pero culpa de ellos, en parte. Pero la culpa es la decisión que uno toma. Porque ellos no pueden poseer tu voluntad enseguida. Es un trabajo. ¿Viste cómo van trabajando? Va a trabajar. Y cuando ven el terreno así como el de Marina, un terreno envilecido, en que la figura de Dios está ni siquiera de adorno, porque a veces tenemos ahí el Cristo, un cuadro, lo que sea, un símbolo religioso de adorno, ¿no? No tenemos ninguna seguridad, ni hacemos oración de agradecimiento, ni nos preocupamos nada espiritual. Entonces es un terreno tan fácil para estos espíritus de poder influenciar que entran como Pedro en su casa y ahí están los resultados. ¿Sabes cuántos se suicidan en el Perú, en Lima, en el Perú? 1 al día. Esas son estadísticas, un montón de suicidios. Un montón de suicidios. Y ahora están echando la culpa, no es la depresión por el COVID. No. Es trabajo de estos espíritus, porque no hay una protección. No les enseñamos a protegerse. La iglesia, culpable, no enseña que hay una espiritualidad activa. Los demonios, si hablan así, no, digan la verdad. Espíritus que están como nosotros. Por eso dice, y ahí lo menciono yo a Pablo, ahí tiro abajo cualquier hermano, porque son hermanos católicos o evangélicos, fanáticos, fundamentalistas, que me dicen no. Y yo le digo, y Pablo cuando dice, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y espíritus, menciona la palabra que se mueven en el aire, la tenía clarísima. Sin embargo, esa parte no te la cuentan, no te la enseñan. Ah, no, los demonios, digan, espíritus que están, porque tú lo estás permitiendo. Diga la palabra espíritu, no tengan miedo de decir la palabra espíritu. Diablo, no, espíritus. Como nosotros, solo que equivocados. Siguieron otro camino, que son hermanos nuestros. Entonces, seguimos. Le pareció Nemesio de joven, no, estamos a ver, recordó, acá está, la noche en que vio a Gilberto por primera vez saliendo del cine en compañía de la hermana, protegiendo de la lluvia. ¿Se acuerdan que Gilberto se fue al cine con Marita y estaba ahí vigilándolos? Era tan grande la dulzura de aquellos ojos y el cariño de aquellos abrazos. Ella vio y se metió en medio. Qué mala, ¿no? Le pareció Nemesio de joven, dice. Claro, se parecía al padre. No digo padre para el gasto, y ahora quería Nemesio de joven, que era Gilberto, para el gusto. Comprometida con el padre, creyó encontrar en el hijo los atributos juveniles que le faltaban. Claro, pues, obvio. Capricho o amor, se apasionó por el joven, le sedujo abiertamente a través de sus dotes de inteligencia, hasta encender en su alma entusiasta el deseo de compartir sueños y emociones. ¿Se acuerdan que se metió por la tangente diciendo que quería traductora, entonces quería traducciones? Lo encandiló con su conocimiento. Y entonces él valoró acá, bueno, esta es la mujer que yo podía presentar en sociedad, y así solo. En cambio, Marita era puro amor. O sea, esta va a ser la mejor ama de casa y buena madre. ¿Qué prefiero yo? Y ahí sus intereses fueron más por Marina, que tampoco era fea, ¿no? Tenía lo suyo. Estaba bien producida. Le convidó a diversiones, aprisionó su corazón, instalando en él la necesidad imperiosa de estar con ella, convirtiéndolo en un esclavo dependiente. Conseguía completamente de él lo que la hermana inexperta y sincera no se atrevía a hacer, aún sabiendo por él de su compromiso oculto. Hay un dicho bien feo, dice, mejor no lo digo. Bueno, la cosa es que la mujer que tiene experiencia, como dice, siempre se casa, ¿no? Redobló el proceso de seducción para apartarle de Marita. Le acariciaba, le ataba, se imponía como la araña teje su tela para cautivar al insecto que pretende devorar. Las mujeres saben cómo hacerlo. No todas, pero saben cómo hacerlo. Ante la sugerencia del juez inesperado, se preguntaba a sí misma sobre su tranquilidad. Examinando escrupulosamente sus actitudes, verificaba con espanto que se había herido a sí misma.
El remordimiento se instaló en su mente y las lágrimas abundantes le subían del pecho a los ojos, como los chorros de agua que las perforaciones consiguen extraer del subsuelo más profundo. Es un poeta este André Luis. Por decir que lloraba mares, o lloraba un montón, mire todo lo que dice, mira, lo que sigue. Chorros de agua que las perforaciones consiguen extraer del subsuelo más profundo. En otras palabras, una llorona. Bien bonito hablando. El español es hermoso, ¿eh? Cuando lo saben hablar. Cuando no, cuando lo asesinan, qué triste. El médico, acompañado por el dueño de la casa, la sorprendió en plena crisis de llanto. La consoló y trató de elevar su ánimo. Habló de fatiga, elogió su dedicación como enfermera de doña Beatriz y le prescribió un tranquilizante, reposo y que no se desamparase a sí misma. Bueno, vino un médico, un médico, un doctor, que no sabe nada de lo espiritual, la vio, es cansancio, es esto, nada más, una pastilla tranquilizante. Ni por aquí ellos aceptan de que puede ser una influencia espiritual. No lo saben, no lo saben. No los tacho de ignorantes, sino los tachos de que no entran todavía a ese conocimiento. Marina, sin embargo, no ignoraba que la conciencia se debatía en pánico, siendo inútil cualquier tentativa de salir de su fuero íntimo. Cuando el médico se fue, volvió a llorar compulsivamente delante de Nemesio, que impresionado se sentó a su lado con la intención de reconfortarla y reconfortarse. Nemesio es el papá de Gilberto, o sea, el que es para el gasto, quería reconfortarla. Ante la escena de ternura sin base en el mutuo afecto que me veía obligado a presenciar, me inquieté por Moreira, que se burlaba de ellos lanzando frases ultrajantes. O sea que Nemesio, un gil, ¿no? que estaba haciéndole, lo estaban cuerneando en su propia casa, su propio hijo, qué linda, qué bonita familia, ¿no? Qué bonita familia. Pensaba que esta mujer estaba sufriendo porque, a ver, a Beatriz en estado, que se había cansado tanto, y no sabía de que estaba por otra cosa estaba sintiéndose así. Y ahí estaba el espíritu de Moreira insultándolos. ¿Qué palabrotas no dicen? Wow. Tiene una boquita. Nemesio rogaba a la joven que se rehiciese, que tuviese paciencia, que ambos iban a alegrar mucho. O sea, que decía, espérate un ratito, un poquito más, un poquito de paciencia, porque ya se muere Beatriz y vamos a ser felices. Un poquito de paciencia. Sí. Qué barra. Se iba a contar el moco y la baba. Los dos un asco. Solo unos pocos días más y él estaría en persona en Flamengo para ultimar los detalles de la boda. Se quería casar el choto. Se quería casar. Él ya se había casado. Se me escapó de... Se me escapó una expresión, no era acá. Bueno, no la entendieron. Contaba con ella y quería hacerla feliz. Claro, él ya... Mira bien, casadito. Encantado, besaba su rostro húmedo, como si quisiera absorber todas sus lágrimas, mientras que la joven, francamente confundida, le dirigía mirada de reojo con una mezcla de compasión y rechazo. ¡Wow! Invité a Moreira a que nos retirásemos. Él, sin embargo, despiadado, me dijo si me faltaba coraje para conocer a Marina como él la conocía. Y pensando en mi inclinación a defenderla, resaltó que no estaba allí como verdugo. Sarcástico, me recomendó que no lo acusase de nada, indicando que tenía tanta culpa de la indisposición de la joven como la tendría un bisturí en la ablación de un tumor. Si él se disculpó, no es culpa mía que esté así, ahora es su conciencia. Yo solo abrí el camino, yo solamente le hice verse como es, una víbora. Le pedí por consideración a Claudio que me ayudase a proteger a su hija, novata en la lucha contra el mal, a pesar de creerse suficientemente experta. ¿Por qué no nos quedamos en la puerta aguardándola? Quizás llegase un momento en que necesitase su ayuda. No obstante alegar que no le iba el papel de alcahuete y que no tenía vocación de castrador de malhechores, estuvo de acuerdo y salimos. Ay, qué gracias. Al referirme a la hipnosis en el campo afectivo, expresando la paciencia que debemos tener con las personas que adolecen disturbios del sexo, él se rió abiertamente y comentó burlón que no ganaba nada hablando griego ante obscenidades que para él tenían nombres propios, y me advirtió que cuando se fuese el padre, vendría el hijo y vería cómo se desarrollaban los acontecimientos. Efectivamente, cuando el padre se reía, el chico, cansado de la vigilia nocturna, vino hacia nosotros y entró en la habitación. El colega me dirigió una mirada significativa, pero antes que empezase con sus críticas, apareció alguien con bastante simpatía y piedad como para desbloquearnos la mente.
era el hermano Félix. El hermano Félix es un espíritu ya esclarecido. Entonces tenía autoridad sobre André y mucho más sobre Moreira. Por su expresión me dio a entender que estaba informado de todos los acontecimientos en curso, pero mientras abrió los brazos a Moreira como un padre que encuentra a un hijo. El amigo que había vuelto al desequilibrio sentimental, a su vez se sintió invadido por el flujo de regeneradores y recordando con sensibilidad el primer encuentro en que el benefactor le solicitó colaboración para Marita, se enterneció. Félix, sin ningún gesto de desaprobación, se dirigió a él con absoluta confianza. ¿Ven la posición distinta a la de Andrés? Andrés no tenía todavía autoridad moral para poder contenerlo a Moreira. Porque Andrés recién estaba aprendiendo. Acuérdense, 8 años en los niveles inferiores, acusado de suicidio. Rescatado cuando por fin el conocimiento que le dio a su mamá y todas las influencias mentales que le daba a su madre, pudo él pedir misericordia a Dios. Y recién fue rescatado por Clarencio, llevado a nuestro hogar, colocado en el ministerio de auxilio. De allí fue limpiado de su cáncer con que había ido. Todavía pasó 4 años más aproximadamente para poder regresar a la tierra. Entonces todavía estaba él aprendiendo, no era un espíritu esclarecido completamente, por eso no podía hacer cosas que Félix, su sola presencia, ya calmó las aguas. Porque había una discusión, ¿no es cierto? La discusión de Andrés con Moreira, porque Andrés no podía refutarlo, lo que estaba viendo era evidente, trataba de decirle, sí, pero hay que tener más paciencia, más... Pero llegó Félix, le abrió los brazos a Moreira y lo trató como un hijo. Y la autoridad que se puede tener frente a un espíritu inferior es la moral. No es el título, es el médico, es el medium, es el dirigente, es el ingeniero, es el rico. Los espíritus, todos somos iguales, solo nos diferenciamos por el nivel moral que hemos alcanzado. Porque el nivel moral no quiere decir que no tengo sexo con nadie. No piensen que es mucho, dicen, el nivel moral, o sea, ya tú no tienes sexo. No, no, y el moral es todo. Porque la moral es lo que nos rige en nuestra vida, moral. No solamente el sexo, la moral es nuestra actitud. Y entonces, si ese espíritu, dentro de su moral, su primer carta de presentación es la bondad, eso destruye cualquier defensa que tenga espíritu, por más poderoso que sea en su maldad. No puede. No puede con la moral de un espíritu. Y Félix tenía ese nivel. Por eso, mire, se dirigió a él sin miedo. Y eso que Moreira no era bonito, ¿eh? Un espíritu, mientras más bajo, inferiormente, tiene más signos y muestras de animalidad en su perispíritu. O sea, sus facciones son horribles. No son bonitos. Se van envileciendo, se van animalizando más. Pero se acerca con absoluta confianza y mire lo que dice Félix. Amigo mío, nuestra Marita. No estoy diciendo que acá hay una relación con Marita, todos están relacionados. Y ante la pregunta del interlocutor que le trataba de igual a igual, aclaró que la chiquilla había empeorado. Los dolores agudos mortificaban su cuerpo, sufría, fatigada. Desde el momento que Moreira se había alejado, todo indicaba que la pobre joven notaba su falta. La niña necesitaba, le esperaba para tener algo de alivio. Ante las frases sinceras que llegaban al fondo de su ser, el ex asesor de Claudio accedió a volver rápidamente en nuestra compañía para el hospital, donde realmente la chica se encontraba en una situación lastimosa. Habían pasado 4 horas en el cambio de nuestro servicio. Observé que la petición de Félix no se trataba de un artificio piadoso. Telmo le insuflaba energía, pero Marita no las asimilaba, porque no había afinidad. En cambio, cuando Moreira se acerca, hay una afinidad, porque tienen una relación en vidas pasadas, hay una afinidad. Sin un ánimo de censura, hay que precisar que faltaba entre ellos la armonía necesaria a la rueda de un engranaje para que la máquina funcionase. Esa es la afinidad. Miren la analogía. La rueda de un engranaje para que la máquina funcionase, puede ser que esta rueda no sean compatibles con esta, y entonces no puede. Pero cuando están los gradientes, mejor dicho, están exactos, entonces allí se mueve esta y mueve esta otra. Telmo, rico en fuerzas, apoyándola, era como un zapato nuevo en un pie enfermo. Un zapato nuevo en un pie enfermo no va. Hace doler.
Al ceder su puesto al recién llegado, se verificó de inmediato una bajada en la presión. Marita se ajustó mecánicamente a los cuidados que Moreira le ofrecía. Aún así, la peritonitis se instalaba dominando cada vez más. ¿Por qué peritonitis? Porque tuvo una lesión a nivel de su sistema digestivo. ¿Cuál es el? La atropelló un carro, hizo volar. Y entonces allí había derrame, seguramente se había reventado la vesícula o se había reventado el hígado y los intestinos. Y entonces toda esa zona estaba completamente infectada. Y se viene la peritonitis y se muere por peritonitis. Aumentaba el malestar. La hija de Araceli gemía bajo la mirada atenta y atribulada de Claudio, que la observaba, anegado en íntimo sufrimiento. Pero ahora el ex vampiro de Flamengo hallaba diferencias notables. Debido a los padecimientos físicos, Marita no tenía facilidad para pensar, sino en sus dolores, sudorosa y maltratada. Ya Marita no estaba pensando en su Gilberto, que yo quería estar con Gilberto, nada. Ahora pensaba, me duele y me duele. Y el martirio corporal que inundaba todos sus impulsos en un gemido que no conseguía articular, provocaba en Moreira solo simpatía y compasión. Fin del capítulo 4. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. Cuando un espíritu... Todas las preguntas posibles porque ya no va a avanzar más. Capítulo 5 no lo hacemos, no alcanzamos. Así que pregunte, vamos a sacarle jugo a todo esto que hemos estudiado. Ok. Dice, cuando un espíritu relativamente malo ha sido dominado por un espíritu perverso, pero se llega a elevar espiritualmente, ¿puede lograr que el espíritu perverso ya no lo domine y rebote? Ya, cuando ocurre eso, acuérdense ustedes, queridos hermanos, que los familiares, los seres queridos que están en mejor nivel espiritual, al ver que uno de los componentes de su familia ha descendido a esos niveles por su equivocación, por sus errores, buscan rescatarlo, no lo abandonan. Entonces van a influenciar en sus pensamientos para tratar de que primeramente que entre arrepentimiento. Porque una vez que entran en manos de estos espíritus más perversos, no los sueltan, son esclavizados, son esclavos. Son esclavos. Entonces cuando ocurre eso, que ya ese espíritu se arrepiente de las maldades que ha hecho y pide ayuda, entonces allí donde se organizan expediciones de rescate. Y los espíritus, así como Andrés Luis, van en expedición a rescatar a aquellos espíritus que se hayan arrepentido, que están prisioneros de espíritus perversos. Entonces se los rescatan y los llevan ya sea a refugios, si su deuda es muy grande, a refugios dentro del mismo región inferior. Acuérdense que le explicaba que es un refugio. Son como fortalezas, como el Real Felipe, pero 100 veces más grande, donde ahí no tienen acceso a estos espíritus esclavizadores, perversos, no pueden ingresar, están defendidos estos muros, y allí los llevan para que puedan empezar su proceso de reeducación. Pero allí ya no están atormentados ni siendo esclavizados por espíritus tan más perversos o más malos que ellos. Ahí está el amor y la misericordia de Dios. No podemos pretender que un espíritu que está endeudado, que ha hecho mucho daño, que ha pasado un buen tiempo en el mundo espiritual inferior, haciendo maldad, pero ya no por sí, sino ordenado por espíritus con mayor maldad, logran arrepentirse y entonces no pueden ser llevados a la ciudadela, pues contaminaría la ciudadela. Tienen que quedarse allí en los niveles inferiores, pero ya no con ese tormento que vivían, sino en el arrepentimiento, reeducándose y haciendo las tareas propias de ese sitio. ¿La espiritualidad puede permitir la influencia de un obsesor buscando que el obsesado reaccione y se arrepienta? El obsesor no va nunca a pedir que se arrepienta el obsesado. No va a hacer. El caso aquí, por ejemplo, mira el obsesor. Está utilizando la debilidad, el sentimiento de culpa porque su objetivo es que se suicide, que se mate, que sufra. Claro. No está haciéndolo bueno, buenito, bueno, que se arrepienta para que pueda ser ayudado. No, él está buscando que ese arrepentimiento supuesto que le está produciendo el recuerdo y la influencia de este obsesor sea para bien, no es para mal, es para mal.
En cambio, la influencia, que es un espíritu esclarecido, un espíritu familiar, un espíritu mentor, un espíritu bueno, es para que ese mismo recuerdo lo haga que se arrepienta, pero que pida ayuda y se reconozca que necesita ser ayudado, que pida perdón. ¿Entiendes? Sigamos. Sobre la influencia de los espíritus para causar un aborto, el hecho de que se pierda ese bebé también tiene una razón, causa y efecto, porque hay personas que hacen lo que sea para perder a su bebé y sin embargo el bebé nace contra todo pronóstico. Claro, porque esta es la voluntad de Dios, pues. La voluntad de Dios te decide que se nazca y nace, y nace. Es la lucha, pues. Pero vamos al hecho. A ver, le podía haber utilizado para hacerle daño en relación a que hacerle daño a la concepción, ¿no? Entonces el espíritu va e influencia, comienza a provocarle enfermedades. No quiere decir que va a agarrar al feto y lo va a... No, no. Le mete influencias a la madre para que haga cosas que pierda, que le provoque un accidente, por ejemplo, y se golpee y provoque el aborto. El que sí puede buscar su muerte propia es el mismo espíritu que está allí. Si el espíritu que va a reencarnar en una mujer es un espíritu que ha sido su enemigo en vida pasada, o sea, la mujer es la madre, la que es ser madre, ha sido el enemigo que le ha hecho un daño terrible al que va a nacer allí. Ese espíritu, al darse cuenta, al despertarse, por eso entran dormidos, pero puede despertarse e intuir de que la que va a ser su madre, su peor enemigo, buscará autoeliminarse, y de paso, si puede eliminar a la madre también. Ahí es donde vienen las hemorragias. Pero si era bien, iba bien el embarazo, de repente una hemorragia, ¿no? Una preeclampsia, y la levanta la presión. Es el espíritu, no quiere nacer, no quiere nacer. Por eso cuando yo llevo los embarazos de mis pacientes, a la par de su ginecólogo tratante o ginecóloga tratante, a la par de eso, busco que los campos electromagnéticos que están allí, el campo el 5 y el 6, estén girando bien, en el sentido correcto. Cuando yo veo que empieza a girar uno mal, digo, uy, acá hay problemas. Acá hay problemas. Acá vamos a ver si el problema es espiritual o es una expiación de tu vida pasada o algo tiene que haber. ¿Por qué gira al revés? Porque eso es aborto fijo. Aborto fijo. Y ha ocurrido. Anteriormente se habló de que hacer el bien nos da la felicidad. ¿Cómo separar el hacer el bien para realmente ayudar y no caer en hacer el bien para sentirnos bien? ¿Cómo equilibrar ello? No, por ejemplo, ya tú escuchaste aquí que hacer el bien es una muestra de tu espiritualidad, ¿no? Entonces, allí hay niveles de hacer el bien. Al principio lo puedes decir, bueno, voy a hacer bien por si acaso, porque no quiero irme al otro lado, quiero que vean esto. Y eso se hace ya un hábito. Y tú que empiezas, primeramente, el primero que empieza a hacer el bien es a dar cosas que no te sirven, que te sobran. Eso es fácil, ¿no? Bueno, voy a regalar ropa y regálasela que pues ya no te vas a poner más. Porque ya están ya el pantalón se para solo, ya casi sabe caminar solo. Las zapatillas ya metieron 20 goles, no, 100 goles y está con el hueco. O la ropa pasada de moda, qué sé yo. Lo que te deshaces. Sacas todo lo que ya no usas, lo que no te sirve. Lamentablemente eso es hacer el bien. Eso es cambiar el ropero. Limpia el ropero, limpia la casa de lo que no te sirve. Eso es hacer el bien. Es un paso. Hay gente que ni siquiera eso quiere. No, esto hay que guardar. No, esto. Pero cuando empiezas tú ya a dar de lo que es tuyo, ves allí que tienes 4 camisas buenas que te vas a poner, entonces dice 4 camisas. Bueno, voy a regalar esta, que me gusta, que sé que me queda bien, que me pone bonito, por aquí, por allá. Ahí te estás desprendiendo de algo que ya te cuesta, ¿no? Como les explico ya. Voy a ir este fin de semana, ya no se puede ir al cine. Vamos cuando se podía ir al cine. Un cine, una familia tipo, papá, mamá y 2 hijos. No baja, ¿no? La entrada, la canchita, 150 soles, y eso me quedó corto. Si no, después del cine comen algo más, pero solamente en las entradas y en la canchita que cuesta más que la entrada, fijo son 100 soles, ya está. Por ser así ajustadito. Entonces yo le digo a mis hijos, le digo a la esposa, le digo,
¿Qué les parece, chicos, si es que no vamos al cine? Nos compramos nuestra canchita, la hacemos en la casa, ponemos Netflix y nos vemos una película a los 4. Y la diferencia la damos, por decir acá, a las ollas comunes. Opiniones, estás loco, estás en la nuca, ¿qué tienes? Da tu plata, que miserable. De todo te van a decir. Ahora, si tú has educado bien a todos, te dicen, sí, está bien, papá, me parece muy bien, los has educado muy bien. Porque ahí te estás privando de algo. Si no, no, pues, si no, no es no es caridad. Por eso Jesús decía, cuando veas a alguien con frío, ¿no? Tu capa pártela en la mitad. No te dice que te la des toda, tampoco es exagerado. Te vas a tener la mitad para seguir abrigándote, pero vas a abrigar a otro. Porque una capa es algo grande, ¿no? Es el que te envolvía. ¿No? Así, ¿no? Entonces aquí sí estamos aprendiendo ya a hacer el bien. Eso es hacer el bien. Despojarte de algo, de un placer, de algo que te va a satisfacer. Por eso venía, por ejemplo, el diezmo. El 10%, aunque se hizo el 10% en base a dar de lo tuyo, de tu ganancia, pero ya se hizo una regla, ¿no? Y entonces ya dejó de tener sentido porque ¿quién te controlaba lo que ingresa? Como ¿quién te dice de que tú ganas 100 soles diarios y tienes que dar 10? No hay nadie que te controle. Entonces uno le saca la vuelta, porque dice, oye, más o menos, este es mi diezmo. Mi papá sí diezmaba, él sí diezmaba, va. Cuando me llegó a ganar una cantidad muy fuerte de dinero, porque era director de un programa de alimentación que manejaba $2 millones anuales, y su sueldo era muy bueno, daba el diezmo. Papá, ¿tú vas a dar el diezmo de esto que ganas? Sí. Porque lo daba cuando ganaba el sueldo de obispo. Él deja de tener su sueldo de obispo, el sueldo de obispo lo reparte entre los pastores, no ganaba 2 sueldos, uno es suficiente, y daba su diezmo. ¡Hala! Papá, ¿no puedes darme tu diezmo a mí? Bueno, ese era él. Pero hacer el bien es eso, queridos hermanos. Eso es hacer el bien. Bueno, así de que ya saben, cuando quieran hacer el bien, háganlo bien. En el suicidio, en el caso de niños, ¿puede tener algún atenuante? En el caso de niños, especialmente, mire, estaba escuchando es una Japón lover, ¿no? Coreano lover también. Pero a él le encanta la cultura japonesa porque su encarnación anterior ha sido japonesa igual que yo. Pues le encanta y ella aprende japonés y habla japonés. Entonces me dice, la tasa de mortandad en Japón de los niños, se suicidan. Se suicidan. ¿Por qué? Por la presión social del triunfo. Ellos aceptan el fracaso. Para ellos el fracaso, me explicaba ella, que es muy estudiosa de eso, se basa en que el orgullo de la familia se ve minado cuando alguien no alcanza su objetivo. Como se exigen tanto, entonces un niño no puede ir a su casa con una nota baja, cuando toda la familia esperaba lo mejor de él. Entonces ellos dicen, no he dado lo mejor de mí, entonces no me dejo vivir. Y se suicidan. Y no es uno, un montón. Se suicidan. Suicidio de los niños. Si esto hubiera ocurrido con mis hermanos, sería huérfano de hermanos. Porque mi hermano llevaba una libreta, pero que sangraba la libreta cuando antes de la sangre era puro rojo. No tendría hermanos, más frescos. En Japón es así. Entonces el suicidio, hay atenuantes de cuanto a lo que es la causa de ese. Entonces la espiritualidad también toma en ese sentido qué lo llevó. Una cultura demasiado rígida, hay atenuante. Pero si uno se suicida llevándose simplemente porque ya no quiere vivir, no tiene objetivos, que para acá, por ahí hay esta persona que ya razona, paga las consecuencias. Las consecuencias son que la siguiente encarnación, primeramente, al quitarse la vida, eso ya digo una conferencia sobre eso, al quitarse la vida, uno que tiene una cantidad de energía que se traduce en la energía vital, en la fuerza vital del cuerpo físico, que va a vivir, en mi caso, todavía muchos años, espero. Entonces yo me quito la vida, entonces trunco, y la batería queda, el cuerpo queda en esa batería. Entonces me hace que el tiempo que me falta, por ejemplo, si me faltara vivir 10 años más y yo me quito la vida hoy día, son 10 años que voy a tener que estar repitiendo la forma como me quité la vida. Y es parte de mi castigo.
Entonces nuestro hermano Alan García debe estar todos los días sintiendo la forma como se quitó la vida. Una vez que pasa eso, que pasaron los años, ya se libera de ese castigo, pero es recogido por la Legión de María, una legión de espíritus muy buenos, que va a llevarte a los niveles inferiores, donde está el Valle de los Suicidas, donde tendrás que estar con los locos, con los suicidas, hasta que empiece tu reeducación. Y tu reeducación va a ser para que te preparen para tu siguiente encarnación, donde traerás las huellas de la forma como te quitaste la vida. Por eso tenemos niños Down, tenemos niños con parálisis cerebral, tenemos niños con un montón de anomalías congénitas que vienen casualmente porque expresan la forma como la cual atentó contra su vida, atentó contra su cuerpo. Ese es un tema muy largo, que no es el momento tampoco, pero se podría dar una conferencia. ¿Qué sucede después del suicidio? Es un lindo tema, ¿no? ¿Qué sucede después del suicidio? ¿Cuál debe ser la mirada de un embarazo producto de una violación? Dado que el rechazo de un hijo de una violación, se podría decir, es innegable. Sí, es verdad, ¿no? Ahí se conjugan muchas cosas, pero tampoco nosotros que somos pro vida, el espiritismo es pro vida, por si acaso, ahí no tiene ningún tema político, el espiritismo es pro vida. Entonces, estamos en contra de eliminar el fruto de una violación. Hemos hablado también ayer que el que es violado tiene una deuda también en el pasado, por la ley de causa y efecto, por eso se produce la violación. Sin embargo, el fruto de esa violación, que es una monstruosidad, es un trauma para la mujer, de haber sido sometida, haber sido violentada, y todavía que consecuencias, tampoco es excusa para poder decir, puede deshacerse de eso porque no la va a querer. Yo dentro de mis proyectos de vida no me voy a ir de este mundo ante no tener un orfelinato. Ese es mi proyecto de vida. O sea, esa es mi huella. Eso es lo que quiero hacer. Para poder hacer un programa, y me voy a seguramente asociar a uno de estos amigos que tengo, que tiene muchos recursos, porque para ofrecer a estas niñas, a estas mujeres violentadas, que tengan la posibilidad de darnos los bebés. O sea, una asistencia, un seguimiento a esa mamá, y si ella decide conservarlo, ayudarla también en su conservación. Pero ella si decide que no puede, no soporta, no le va a dar amor, entregarlo, tener un orfelinato para recibir a estos niños rechazados. Esa es la labor en mi proyecto de vida que voy a hacer. Creo que por eso me han dejado más tiempo, porque eso es lo que yo ofrecí en esta vida. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad, y eso yo voy en contra de todos los genetistas y todas las teorías de que ese fruto de esa monstruosidad va a salir un monstruo. No es verdad, porque el espíritu que viene ahí puede ser el espíritu de un santo, un espíritu elevado. Nadie te dice que va a venir un espíritu monstruoso como fue el padre, el violador, el abusador. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, entender a la mujer que lo rechaza, entenderla, no, ¿cómo va a rechazar? Entenderla, ponerse en su lugar, pero ofrecerle también una ayuda, un apoyo psicológico, un apoyo económico, para que tome la decisión. Si esa mujer dice, no lo voy a poder amar, no lo voy a... Ella, hijita, muy bien, nadie te juzga, pero déjalo acá. Como decía Teresa de Calcuta, no los maten, regálenmelos. Eso también yo tengo esa idea de la Madre Teresa, no los maten, regálenlos, para nosotros educarlos y buscarles un hogar, porque hay tantas personas que desean tener niños, porque no se les permite por su tema, distintas causas, pero que podamos ser nosotros el mecanismo por el cual podemos rescatar a todas estas criaturas que son condenadas sin tener culpa. Bien, ahí lo vamos a dejar, ¿o hay preguntas? Hay preguntas, doctor. Si es que una pareja intentó tener hijos por intentar salvar ese matrimonio, que era una relación tóxica, y luego se separan, hacen sus vidas y tienen hijos sin problemas, ¿es posible que haya estado dentro de su plan encarnatorio encontrarse con esas nuevas parejas y por eso no nacieron esos bebés?
Sí, puede ser. Está dentro del plan. Sí, sí, no, pues ya no podemos, ya estamos especulando. Yo no te puedo decir ciertamente así es o no. Porque los planes de la espiritualidad son distintos a lo que nosotros podemos inclusive entender. Quizás sí, quizás no, pero mejor que no hayan podido tener. Después pudieran tener, qué sé yo. La Lo última. importante es que el que viene al mundo debe venir. No podemos interrumpirlo. Hay que recibirlo y con mucha alegría y con mucho amor. La ¿Sí? donación de órganos en casos de encarnados o desencarnados, donación de sangre, ¿se considera una forma de caridad? En ese Claro, tema, ¿cuál es la mirada desde la espiritualidad para donar órganos con el fin de darle la posibilidad de vida a otros? claro que sí. Es un acto de amor. Si a mí me pasara, por ejemplo, no digo madera ni nada por el estilo, porque son tonterías, si la espiritualidad dispusiera de que uno de mis hijos tuviera que desencarna, y hay órganos que pueden ser útiles, uno ya no, pues ya los órganos de uno están gastaditos, ¿no? Todavía que funcionan, pero están gastaditos. Pero el órgano de uno de mis hijos y pudiese ser utilizados, perfecto, porque lo que quiere, eso es carcasa. El espíritu no se afecta porque se done el órgano. No sé, no es que el corazón de mi hijo va a latir allá y va a estar penando. No, eso son tonterías, eso son fantasías. No es verdad. Y entonces, cuando uno pone allí, y yo a mis hijos les digo, ¿sería capaz de donar órganos? Sí, eso dicen, sí. Son solidarios, sí, sí. Y yo diría lo mismo. Y en cuanto a la sangre también, siendo que la sangre tiene fluidos y los vampiros les encanta esos fluidos de la sangre, pero no es el espíritu que se va a ir, no se va en el espíritu de la sangre. Eso es mentira, es una idea absurda que tienen algunas religiones, ¿no? Que no se puede dar sangre porque ahí se va mi espíritu. No, no. Esa interpretación literal de lo que dice la Biblia y está equivocada. Donen sangre, están dando vida, están donando de lo suyo. Ahí está, eso están donando de lo suyo. Ahí se están desprendiendo de lo suyo. No hay más ¿Alguna preguntas, otra pregunta? doctor. No. Y nos vemos mañana. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carre nos inspire. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Gracias por estar. Chao, chao a todos. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, Marita linda. Todo. Chao, Cuídense. Juanita. Chao.